Dicen que los imperios caen con espadas, pero a veces se pudren de la cámara de cama. En el año 38 c, a la altura del poder de Roma, una joven novia se metió en los salones de mármol del Palacio Palatino. Su nombre era Valeria Messalina, de tan solo 15 años, elegida como esposa del emperador Claudio, un hombre más del doble de su edad, frágil de cuerpo, pero pesada con autoridad imperial. Para el pueblo romano, este sindicato era una promesa, una emperatriz fértil de sangre noble, una chica que encarnaría virtud, llevaba herederos y estabilizaba una dinastía aún embrujada por la locura de Calígula. Pero bajo las guirnaldas de su boda, una historia más oscura ya estaba agitando, la que grabaría su nombre en la historia como la emperatriz más pervertida de Roma a primera vista. Messalina parecía cada centímetro la consorte perfecta. Los crónicos antiguos la describen como poseyendo el tipo de belleza que Roma adoraba: piel pálida, cabello dorado y las delicadas características aristocráticas que la separan de las mujeres comunes de la ciudad. Cumplió sus primeros deberes sin parar, con 2 hijos de Claudio, y apareció en rituales estatales con gracia y modestia. En el código moral rígido de una sociedad romana, donde las mujeres están divididas en categorías de matrona, la esposa virtuosa, y meretrix, la prostituta, se espera que personifique la castidad. Pero, ¿y si ese contraste entre lo que Roma le exigía y lo que ella ansiaba secretamente se convirtiera en el motor de su caída? ¿Sabías que Messalina se ha escapado del palacio por la noche disfrazado de prostituta, trabajando en el burdel del distrito de Sebura? Tacitus registra que compitió con los cortesanos más bajos de Roma, decidida a probar que podía soportar más clientes que cualquiera de ellos. Imaginen el horror de un senador que tropeza con tal cueva de vicio, solo para reconocer a la emperatriz misma debajo de la pintura de grasa y perfumes baratos. No fue la desesperación la que la llevó, fue emocionante rebelión y una necesidad compulsiva de armar su sexualidad contra la misma sociedad que idolatraba su pureza. Pero las escapadas de burdel fueron solo el principio. Dentro del palacio, transformó la corte de Claudio en un teatro de obscenidad. Imagínate las fiestas, sofás cubiertas de seda, placas doradas apiladas, con dormitorios asados y higos goteando con miel, vino derramando de tazas joyas. Los senadores se reclinaron en silencio inquietante, mientras Messalina presidió, no como anfitriona digna, sino como amante de ceremonias, convocando gladiadores frescos de la arena, cautivos, y provincias, gestantes, incluso hijos nobles e hijas, para divertirla con juegos humillantes. Una cuenta susurrada afirmaba que una vez organizó un concurso entre ella y la prostituta más famosa de Roma, Sila, apostando que podía durar más que la profesional, con pura resistencia. Al amanecer, Marinero se derrumbó en agotamiento después de haber atendido a 25 hombres. Messalina continuó. Superando los 30, su victoria no saludó con alegría, sino con horroroso silencio. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue lujuria más allá de la medida? ¿O algo más frío? Una manera calculada de controlar a la élite del imperio a través de la vergüenza. Sus víctimas abarcaron cada rango. Los generales coaccionaron para someterse. Las mujeres aristocráticas chantajearon en actos degradantes. Los senadores arrastraron a sus gafas. La resistencia era casi imposible. Aquellos que se negaron a sus avances a menudo se encontraban con fines repentinos. Una tribuna encontrada flotando en el Tíber. Un noble despojado de oficina de la noche a la mañana. El mensaje estaba claro. La emperatriz de Roma no toleró la negación. Ni siquiera la religión se perdonó. Ella organizó ceremonias en burla de Venus y Bacchis, arrastrándose en batas sacerdotales antes de arrancarla, mandando a los participantes a promulgar rituales obscenos
en el nombre de los dioses. Para Roma, la religión era el pegamento del imperio, vinculando ciudadano a ciudadano, ciudad a ciudad. Al Corum Perla se declaró la única verdadera deidad en el palacio, diosa no del amor, sino de la dominación. Imaginen los restos emocionales de los hogares romanos, la esposa de un senador, humillada en público, regresando a casa en silencio. Una hija arrancada de la villa de su padre, reapareció días después, con ojos que ya no conocían a los suyos. El mismo Claudio, a menudo retratado como débil o ingenuo, parecía incapaz o no deseaba detenerla. Estaba ciego a sus excesos o cómplice por el silencio. Los historiadores todavía debaten, pero el hecho sigue siendo: el nombre de Mesalina se extendió a través del imperio, no como símbolo de fertilidad y dignidad, sino como una maldición. Y sin embargo, el imperio soportó a su emperatriz. Mercatos alletados, legiones marcharon, carros truenos en el Circo Maximus. La fachada de la grandeza de Roma continuó, incluso cuando su núcleo moral se marchitaba a puertas cerradas. Cada susurro sobre Mesalina se apuntó a la autoridad del Senado. Cada escándalo debilitó la fe en la casa del emperador. Roma, una vez orgullosa de la disciplina y las virtudes, encontró a su señora más alta transformando el deudor en política imperial. Las ruinas de Palatina siguen estando hoy. Su fresco se desvaneció, sus columnas se rompieron, pero debajo del polvo de siglos persiste su sombra. La novia que se convirtió en la cortesana más temida de su edad. Su historia hace una pregunta que se enfría a través del tiempo. ¿Qué pasa cuando el elegido para encarnar virtud, en cambio, hace vicio su corona? El poder en Roma nunca fue escrito en leyes o tallado en mármol. Se susurró en dormitorios, regateado en fiestas y, en el caso de Mesalina, armado a través del cuerpo de una emperatriz. A medida que se desarrollaron los años de su regla, sus apetitos no se desvanecieron, se volvieron más audaces, más calculados y mucho más peligrosos. Lo que comenzó como aventuras secretas de medianoche, pronto evolucionó en una maquinaria de corrupción que entrelazó a los hombres y mujeres más poderosos de Roma en su telaraña de humillación. Tácitas, Suachowonias y Juvenil, cada uno de su manera venenosa, cronizó su descenso. Describen cómo Mesalina estableció lo que solo podía llamarse burdel imperial, escondido a plena vista dentro de una lujosa villa cerca del Campus Marcio. Esto no era un foso para la lujuria común. Esta fue una operación hecha con inteligencia despiadada. Las mujeres aristocráticas, coaccionadas bajo amenaza de ruina, se vieron obligadas a servir junto a ella. Senadores, generales y comerciantes fueron invitados a entrar bajo falsas pretensiones, solo para encontrarse comprometidos, de maneras que garantizaron su silencio. Cada palabra susurrada, cada secreto tembloroso compartido en el calor de la vergüenza, fue grabado por sus fieles asistentes. Sabía que, según cuentas posteriores, ella usó esta inteligencia para chantajear a familias enteras, asegurar riqueza, gobernaciones y obediencia sin levantar una sola legión. Las microescenas de su reinado están escalofriantes. Imaginen que una joven noble arrastró del atrio de su padre y forzaron a jugar a curtisán bajo la mirada de Mesalina. Imagínense senadores despojados de sus togas, forzados a gafas degradantes antes de rivales que más tarde explotarían su humillación. Un soldado que escapó de la villa describió la experiencia como peor que el campo de batalla, confesando: a la sangre se seca, la vergüenza nunca lo hace. Esto era el genio de Mesalina. Ella había descubierto que la humillación sexual podía romper a los hombres más a fondo que la espada. Su crueldad se volvió maníaco con espectáculo. A principios de los 40 sus reuniones se habían vuelto infames.
cloaficados como festivales religiosos, Avinas u Bacchus. Comenzaron solemnemente a ascender a los dioses, luego descendieron a orgías escritas, donde la clase dominante de Roma se encontró a sí mismos, realizando actos que nunca se atreverían a confesar. Messalina orquestó todo como un director. Los senadores fueron emparejados con sus enemigos, generales forzados a concursos grotescos, esposas nobles rebelaron antes de rugir multitudes de la élite. La negación era imposible, el cumplimiento era una ruina. Cada participante se alejó no por lealtad, sino por vergüenza compartida, asfixiante. Pero quizás la cuenta más inquietante no se centró en los espectáculos públicos de Messalina, sino en su obsesión con la competencia. Trató el sexo como un deporte gladiatorial. Su concurso más notorio, el partido de resistencia contra Sila, la prostituta más famosa de Roma, aturdió a la capital. Antes de una selección de nobles caer, se acercó cuidadosamente, atendiendo a 25 hombres durante la larga noche. Antes de que el agotamiento la abrumara, Messalina no se detuvo. Ella continuó, superando a 30, rehusándose a ceder hasta que no quedaban más. Al amanecer, había ganado, y con esa victoria destrozó toda ilusión de la dignidad romana. La emperatriz de Roma, esposa de Claudio, se había reducido al espectáculo, reinando en la degradación, no como vergüenza, sino como triunfo. Poche, que impulsa a una mujer criada en privilegio, adorada por su belleza y coronada como emperatriz, para abrazar la degradación como su placer final. Los historiadores luchan por explicarlo. Algunos argumentan la lujuria insaciable, otros tienen sed de poder. Otros ven el trauma de estar casado tan joven con un marido mayo, ere y torpe. Pero quizás la verdad sea más simple y más escalofriante. Para Messalina, el contraste en sí era intoxicante. Cuanto mayo era su papel público, exigía castidad. Más emocionante era traicionarla. Su imperio de lujuria tuvo consecuencia. El Senado, ya debilitado, se encontró paralizado por el chantaje. Los gobernadores no designados para habilidades, sino para silencio. Los generales leales, no por honor, sino por miedo a la exposición. Las políticas de Roma se torcieron bajo su mano invisible. Los embajadores extranjeros susurraron de extrañas negociaciones, donde los senadores parecen sumidos, distraídos, casi rotos. El liderazgo del imperio se estaba devorando lentamente por la obsesión de una mujer. Sin embargo, la decadencia engendra enemigos. Los soldados, que habían tolerado el exceso imperial, comenzaron a murmurar. La lealtad se vio tensa cuando se rumorea que sus camaradas también habían sido citados a la villa de Messalina. Destruyó su dignidad ante sus invitados. Para los soldados endurecidos por la batalla, la humillación era peor que la muerte. Los cuarteles se hicieron eco con susurros, maldiciones que una vez hubieran significado traición. Su paranoia creció. Los guardias estaban apretados. Los castigos se volvieron más duros. Los gafas se volvieron más crueles, como si doblar la vergüenza pudiera asfixiar la rebelión. Pero cada acto talló nuevas grietas en la frágil fachada de su imperio de deseo. Roma había sobrevivido al fuego, la plaga y la invasión, pero podría sobrevivir a una emperatriz que gobernó a través de la degradación. El punto de ruptura llegó a 48 C en un acto tan audaz que todavía asombra a los historiadores. Mientras Claudio estaba fuera en Austria, Messalina organizó una boda. No es un tristo secreto o un juramento privado, sino un matrimonio romano completo con su amante, el senador Gasilía. La ceremonia incluyó sacerdotes, testigos, contratos, cada ritual Roma requerido para legitimar la unión. Por ley, ahora estaba casada con Sías, mientras que aún llevaba el título de emperatriz
y esposa de Claudio. No fue un escándalo, fue una rebelión abierta. Ella había pasado de las sombras a la luz del día. Su lujuria se transformó en traición, que la llevó a tanta locura. Realmente creía que Claudio se iba a someter, que el Senado iba a acertar, que Roma aceptaría a 2 emperadores. ¿O fue compulsión, su necesidad de intensificar hasta que la destrucción fuera inevitable? Cualquiera que sea la razón, el acto fue fatal. Los hombres liberados se precipitaron a informar a Claudio. Al principio, se rió, pensando en un rumor salvaje, pero como evidencia montada, la incredulidad se dio paso a la furia. El emperador se burló y se puso de manifiesto finalmente. Claudio regresó a Roma con soldados a su espalda. Meselina fue encontrada en los jardines del palacio que una vez gobernó como una diosa del vicio. Las cuentas antiguas describen sus últimos momentos con una vivididad helada. Rogó, suplicó, ofreció a sus hijos como rehenes. Cuando no vino ninguna piedad, intentó quitarse la vida, pero falló. Un soldado llevó la cuchilla a casa. La emperatriz, que había esclavizado a Roma con vergüenza, no murió en grandeza, sino en pánico y sangre. Su castigo no terminó con la muerte. Claudio ordenó que se derribaran sus estatuas, su nombre borrado, su memoria condenada al olvido. Sin embargo, Roma nunca lo ha olvidado. Cuanto más intentaban enterrarla, más fuerte crecía su leyenda. Quédate en las ruinas del Palatino hoy, y el silencio es pesado. Los turistas pueden maravillarse en los mosaicos, pero las piedras susurran de algo más oscuro. El burdel, las orgías, el chantaje, el matrimonio prohibido. La historia de Meselina no resiste porque Roma lo quería contar, sino porque no podía ser silenciada. Y al final, su legado es una advertencia tallada a través de siglos. Los imperios no se derrumban solo de la invasión, sino de la corrupción que se encuentra dentro de sus propias paredes. Ella demostró que la lujuria podría ser tan destructiva como el acero. Esa vergüenza podría atar a los hombres más fuertes que las cadenas. La historia cierra su capítulo con una verdad tan brutal como su vida. La arma más peligrosa de Roma no era la espada, sino su emperatriz.